Apreciables estudiantes de cuarto primaria, reciban un cordial saludo. Es un placer enorme poder dirigirme esta mañana hacia ustedes. Deseo que ustedes se encuentren muy bien en sus hogares y pues que nos la podamos pasar bien en este momento, podamos disfrutar del tema que vamos a tratar esta mañana. Y fíjense ustedes que es un tema muy importante e interesante. Es bueno saber parte de la historia, de qué fue lo que aconteció después de la época colonial. Si bien nos recordamos, empezamos a ver ya el tema también de la anexión a México y cómo fue que se buscó ese proceso de venir y a liberarse totalmente del poder español. Pero también se seguía también bajo pues la guianza, ¿verdad? Y la dirección de parte del país mexicano. Y fíjense ustedes que entonces, después de la anexión a México, los países centroamericanos, que en ese entonces, pues buscaban su propia independencia, tales como Guatemala, que eran Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, eran países que buscaban la manera de cómo pues liberarse totalmente de el poder tanto español como mexicano y poder ser ellos una misma nación. Y nace entonces lo que es la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana, como bien les había comentado, pues iba a estar conformada por 5 países, de los cuales estaban buscando la manera ya, que quedara atrás el poder tanto español como el poder mexicano sobre territorios de América Central. Y tal es entonces que los países tanto de Guatemala como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, buscaron la manera de cómo consolidarse y ser una sola nación. Estos 5 países buscaban un mismo objetivo, ¿sí? Y el objetivo de ellos era pues ya buscar la independencia y ya pues buscar también un nivel económico por ellos mismos. Y pues obviamente tuvieron que pasar ciertos procesos para que esto se llevara. Entonces, se forma lo que es la Federación Centroamericana y se nombra directamente entonces a un gobernante, ¿verdad? Un presidente para que pueda pues dirigir esta sola nación que se convirtió entonces en la Federación Centroamericana. Y si bien observamos nosotros entonces que encontramos que los 5 países de América Central iban a estar conformados para así ser una sola nación. Y si ustedes se dan cuenta, el escudo que a ellos lo representaba eran las Provincias Unidas del Centro de América. Entonces, encontramos nosotros a continuación, ¿sí? Que pues iban a tener ciertas diferencias, ciertos conflictos entre ambos países, porque obviamente no todos iban a estar de acuerdo con la misma línea de gobierno en que se les estaba dando. Entonces se buscaba la manera de cómo pues llevar adelante esto de la Federación Centroamericana. Y pues obviamente, como en todo, iban a haber diferencias. Y se provocó cierto disgusto entre ciertos sectores de los países centroamericanos, cosa que vino y llevó a que cada uno de estos países centroamericanos pues buscara, tuviera ya como un objetivo, ¿verdad? Un objetivo claro, pues ya ser directamente independientes, ya no estar dependiendo tanto de cierto país o pues de cierta dirección de un gobernante. Y fíjense ustedes que se crearon 2 problemas muy serios en este periodo. El primero de ellos fue porque primero había poco recurso económico para sostener un ejército. Primero pues que defendiera el extenso territorio centroamericano y obviamente el poder que se les iba a dar con el tipo de armamento también, ¿verdad? Porque también en dado caso que tuvieran problemas o conflictos con otros países, iba a ser muy poco el armamento que se iban a tener
para poder defender las tierras centroamericanas. Entonces no se le asignaba mucho recurso económico al ejército, ¿verdad? Para poder llevar a cabo pues un mejor trabajo en relación al cuidado de las fronteras centroamericanas. Entonces vino y se creó cierto pues conflicto por este problema. Hubieron también diferencias y ambiciones de poder entre las provincias, y como es lógico, ¿verdad? A nadie le gusta que lo gobiernen de cierta manera. Todos querían pues gobernar e imponer su poder, cosa que no se podía y tenían que respetar. Recordemos que durante la anexión a México, cuando se busca separarse ya del poder mexicano, se nombra a Manuel José Arce como presidente de la Federación Centroamericana. Y obviamente las normas o reglas que se les impusieron a los países de América Central pues no eran de buen agrado por parte de la misma población y de los mismos militares centroamericanos. Y pues obviamente estas diferencias y rivalidades causaron resentimiento que provocaron problemas de comunicación entre países. Y bueno, ahora vamos a ver lo que son una cronología de las causas que provocaron guerras internas. Cuando hablamos de cronología estamos hablando al tiempo, ¿sí? Vamos a ver ciertas fechas que vinieron y provocaron que existiera ciertas guerras internas a nivel interno dentro de los países de Centroamérica, porque no estaban de acuerdo con la forma de gobierno que se les estaban imponiendo. Veamos entonces, en el año de 1826 se realiza un cambio en la presidencia de la Federación. Como bien habíamos manifestado anteriormente, es cuando se le delega el poder a Manuel José Arce, y la capital de la Federación Centroamericana se estableció en Guatemala. Pero veamos qué sucedió después. En el año de 1829, las tropas de Manuel José Arce fueron derrotadas por el general hondureño Francisco Morazán. Fíjense ustedes que anteriormente, en esta época, el poder lo iba a obtener quien tuviera el mayor número de personas en el ejército, y obviamente iban a ser dirigidas por un general del ejército militar, obviamente. Entonces, el general hondureño Francisco Morazán viene y derrocan entonces o quitan del poder a Manuel José Arce y se convierte en el nuevo presidente de la Federación. Y obviamente, como era de esperarse, se traslada también la capital de la Federación Centroamericana al país de El Salvador, esto en San Salvador. Ahora bien, la ideología liberal que tenía Francisco Morazán. La ideología quiere decir los pensamientos, la forma de pensar que tenía el general Francisco Morazán. Y bueno, una de las acciones que estaba muy enfocada pues el general Francisco Morazán era quitarle el poder que tenía la Iglesia Católica, el poder que tenía en temas como políticos y económicos. Recordemos que durante la época colonial la Iglesia Católica tuvo mucha injerencia dentro de el poder político y económico. Ellos también se les daba cierto poder para poder decidir en tema político y económico, ¿verdad? Cosa que el general no estaba de acuerdo con esto. Entonces buscaba la manera de cómo ir quitarle cierto poder para que él ya pudiera dirigir pues más a su gusto el poder, su poder, ¿verdad?, sobre el territorio centroamericano. Y bueno, veamos, pues recibió el apoyo de Mariano Gálvez y juntos tomaron ciertas decisiones. Veamos como cuáles. Primero, se abolió el diezmo, es decir, se quitó el diezmo. Recordemos que era un tributo que los españoles vinieron y le impusieron a los pueblos indígenas. Y obviamente pues se confiscaron las tierras
de la Iglesia Católica y se proclamó la tolerancia religiosa. Anteriormente no se daba eso, en esta época no se respetaba pues obviamente la religión de cada una de estas personas, y entonces pues se toma una buena decisión, ¿verdad? Porque se da ya cierta tolerancia pues a la religión. Otra de las decisiones que tomaron fue, pues, los contrincantes conservadores. Recordemos que los conservadores eran aquellos que querían mantenerse bajo el cuidado todavía de los españoles, cosa que Francisco Morazán no permitió, ¿verdad? Porque él buscaba cómo imponer nuevas leyes y ya no seguir con las mismas que se tenían durante el periodo colonial. Y entonces, de esta manera, dice, pues fueron expulsados del territorio pues, centroamericano y pues también fueron expulsados de los puestos dentro del gobierno. También algo importante, veamos, y desde aquí surge ya lo que es el matrimonio. Se establece el matrimonio civil, ¿sí? Y el derecho al divorcio y la educación gratuita laica, incluyendo un plan de estudios universitarios. Si ustedes se recordarán cuando veíamos el tema de la época colonial, únicamente la educación la podían recibir personas que eran de la clase alta, ¿sí? Y no se incluía a las clases sociales bajas. Entonces, esto hacía pues obviamente que no se preparara toda la población. Y vea algo importante también, pues que es de resaltar que ya la educación empieza a ser gratuita y ya se incluye un plan de estudio universitario, ¿verdad? Es decir, ya se van ampliando más carreras a nivel universitario. Durante el año de 1837, el conservador Rafael Carrera organizó una insurrección en contra de las políticas liberales del presidente Francisco Morazán. Veamos, acá surge entonces un nuevo pues general, Rafael Carrera. Él peleó y él tenía la ideología todavía de seguir bajo las ordenanzas del poder español, cosa que no era de su parecer y de su gusto de Francisco Morazán, y entonces viene y se da un cierto conflicto en este año. Apartó a Mariano Gálvez del poder y derrotó al ejército de Morazán. Ya les digo, aquí era de ver quién era el que tenía el mayor poder militar. Entonces, pues en este caso, si nos damos cuenta, Rafael Carrera era quien vino y quitó del poder entonces a Francisco Morazán. Y pues obviamente las acciones de Rafael Carrera y del grupo de conservadores causaron que Nicaragua se separara de la federación y se declarara independiente el 30 de abril del año de 1838. Cansados de toda esta situación, vinieron los de Nicaragua y dijeron, no más, nosotros ya no queremos ser parte de esta federación y nos vamos a desligar totalmente de la federación, y entonces empiezan a buscar las maneras de cómo ir quitándose ya ser parte de esta nación de la Federación Centroamericana. Luego, en el año de 1838, el Congreso Federal autorizó a los estados organizarse de acuerdo con la voluntad de cada uno, pero exigía que se mantuvieran unidos al gobierno federal, cosa que pues, obviamente no era de su agrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Fin de la Federación Centroamericana. Los países no respetaron este requisito, por lo que entre el año de 1838 y 1847 se disolvió. Es decir, desapareció lo que era la federación y las 5 provincias se convirtieron en naciones independientes. Ya cada quien buscó su propia independencia, cada quien buscó su mejor conveniencia y cómo era la forma de gobernarse también. Chicos, para mí fue un gran gusto poder dirigirme hacia ustedes y me quiero despedir con el siguiente texto bíblico, el cual encontramos en Josué 6:20, el cual dice: entonces el pueblo gritó y tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Para mí fue un placer enorme poderme dirigir esta mañana hacia ustedes. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Dios les bendiga.